Sin lugar a dudas, Albert Einstein es un personaje que nadie podría desconocer. Sus teorías y personalidad han caracterizado a este gran hombre como el científico más influyente del siglo XX. Nacido un 14 de marzo de 1879 en la ciudad bávara de Ulm, Alemania, Albert al año de vida emigró con sus padres a la ciudad de Múnich. Albert no aprendió a hablar hasta la edad de 3 años. Las personas pensaban que tenía algún tipo de retraso mental y su madre, siempre a su defensa, decía que ya vendría el tiempo de que hablara. Desde pequeño que se interesó por la rama de la ciencia, no así en la rama de las humanidades. Cabe destacar que un día Albert estaba enfermo en su cama y su padre le obsequió una brújula. Albert quedó intrigado al ver que la aguja siempre apuntaba al mismo sitio y le hizo entender que habían fuerzas que impulsaban a las cosas donde aparentemente no había nada. Einstein terminó sus estudios secundarios en una escuela católica y finalmente en 1888 asistió al Instituto de Segunda Enseñanza de Luitpold. Las humanidades fueron el problema de Albert, ya que era muy malo en idiomas, pero en lo que de ciencia se tratase, dejaba a compañeros y profesores alucinados con sus conocimientos de la física. Un día su padre le pregunta por qué surge tanto interés por la ciencia, y Albert simplemente responde con una de las frases más célebres: nunca consideré el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Llega el año 1894 y los padres de Albert se mudaron, pero Einstein decidió quedarse para sacar su título en el bachiller. Finalmente, Albert se muda con sus padres y llega a Zúrich, Suiza. Malas noticias para Einstein. Sus padres intentaron matricularlo en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero tenía un gran problema. Al no haber sacado el título de bachiller, debía dar un examen de admisión. Albert habló con el director de la escuela, diciéndole que por qué lo iba a dejar fuera solo por tener mala calificación en idiomas. Diciendo que tenía grandes calificaciones en ciencias, el director reprochó diciéndole que tenía razón. Pero lo más recomendable es que termines el bachiller y podrás obtener el título para ingresar sin problemas. Albert, tras informarle la noticia de que no fue aceptado en la escuela politécnica a su familia, decidieron llevarlo a Halle para que pueda terminar el bachiller. Eran finales de 1896, terminado ya el bachiller, Einstein tomó la mejor decisión, matriculándose en la Escuela de Orientación Matemática Científica. El joven Einstein, en mayor plenitud por la felicidad de haber ingresado a la escuela, corría el año 1898 y conocía a la que sería su primera esposa, Mileva Maric. Finalmente, ambos se graduaron en el Politécnico de Zúrich y Albert, en 1901, consigue la ciudadanía suiza. Finalmente, en 1902, Albert fue padre de una pequeña niña llamada Liesel, aunque es un misterio, quedará para hablar en otra ocasión, ya que nunca salió a la luz pública dicho acontecimiento. Lo que más se especula es que la pequeña fue dada la adopción, pero el mismo científico dijo que solamente él sabe lo que pasó con aquella criatura y nunca más pretendía hablar del tema. El 23 de junio de 1902, Albert empezó a trabajar en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, empleo que consiguió gracias a un amigo. Se dice que aquí fue cuando empezó a realizar sus teorías, y una de las más famosas es la teoría de la relatividad. Finalmente, el 6 de enero de 1903,
Albert y Mileva contrajeron matrimonio. Los padres de Albert siempre se opusieron a dicho casamiento, en especial la madre. Se dice por las raíces serbias del amor, aunque el padre de Albert, en su lecho de muerte, finalmente consistió al matrimonio. Durante 1905 publica lo que sería su aporte a la ciencia moderna. De los 5 trabajos que presentó, el primero de ellos le valió el grado de doctor en la Universidad de Zúrich. Los 4 restantes acabarían imponiendo un cambio en la física que se conocía en ese entonces. Uno de ellos era una explicación teórica del movimiento browniano. Otro daba una interpretación del efecto fotoeléctrico basado en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, más adelante denominados fotones. Los 2 trabajos restantes sentaban la base de la teoría restringida de la relatividad, estableciendo la equivalencia entre la energía. Aquí da paso a la ecuación más famosa de la física: E igual a mc al cuadrado. E es igual a una cierta cantidad de materia y m la masa, donde c es la velocidad de la luz, que se supone que es constante. En 1909 se va de su trabajo en la Oficina Confederal de Berna para emprender su carrera docente en Zúrich, pasando luego por Praga y regresando nuevamente a Zúrich en 1912 para ser profesor del Politécnico, donde había realizado sus estudios. Albert fue forzado a separarse de su familia en 1914 por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces estaban de vacaciones por Suiza. Einstein siempre se manifestó abiertamente como antibelicista. En el plano más científico, su actividad entre los años 1914 y 1916 fue perfeccionar la teoría general de la relatividad, la cual decía que la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuo espacio-tiempo. Los medios mediáticos lo proclamaban el nuevo Newton y creció su fama exponencialmente. En 1919 se divorcia de Mileva Maric, su primera esposa, y ese mismo año contrajo matrimonio con su prima Elsa Einstein. Finalmente, su reconocimiento fue global, al ganar el Premio Nobel de Física en 1921 por sus trabajos principalmente sobre el movimiento browniano y su interpretación del efecto fotoeléctrico. Es momento de hacer un breve resumen. Albert, aparte de dejar su legado científico, también nos dejó varias anécdotas y recuerdos que sin dudas son dignos de contar. Uno de los mayores hobbies de Einstein fue la vela. Disfrutaba bastante de sus días al aire libre navegando en velero. Aprendió esta práctica cuando estaba en el Politécnico de Zúrich. Pese a estar siempre rodeado de agua, el genio nunca supo nadar. Otro de los grandes hobbies de Einstein fue el violín. La madre de Einstein era pianista y quería que su hijo también le siguiera el ramo de la música. Lo colocó en clases de violín a los 6 años de edad. Pese a no gustar esta práctica, un día escuchó una canción de Mozart y le fascinó. Con el correr de los años, el violín se convirtió en una parte fundamental en la vida del genio alemán. Presidencia de Israel. ¿Alguna vez has imaginado a Albert Einstein como presidente de un país? Pues esto pudo haber sucedido. Unos días más tarde de que el presidente de Israel, Chaim Weizmann, falleciera el 9 de noviembre de 1952, Einstein fue cuestionado sobre si aceptaría la posición de ser el segundo presidente de aquel país. Einstein, entonces de 73 años, modestamente declinó la oferta. En su carta oficial de rechazo, Einstein dijo que no carecía de la aptitud física y la experiencia para tratar de manera adecuada con las personas. También mencionó que se estaba haciendo viejo. Vienen los choques con grandes famosos.
El primero de ellos fue nada menos ni nada más que Charles Chaplin, el cual Einstein admiraba diciendo: siempre he admirado tu arte, pues todo el mundo te entiende, ríe y te admira. Chaplin responde diciendo: lo tuyo es más respetable, todo el mundo te admira y casi nadie te comprende. El otro choque que tuvo Albert Einstein con un famoso prestigioso fue en una fiesta refinada, que se topó con la gran modelo norteamericana Marilyn Monroe, la cual bromeando le dice: ¿no cree que deberíamos tener un hijo juntos para que tuviera mi físico y su inteligencia? El científico bien se le responde: con mi suerte probablemente será con mi belleza y con su inteligencia. ¿Qué tuvo que ver Albert Einstein con la Segunda Guerra Mundial? Se dice que fue el creador de la bomba atómica, algo que es totalmente falso. Simplemente descubrió que se podía bombardear un átomo con hidrógeno y este se dividiría formando una reacción en cadena. Albert advirtió al presidente de la época, Franklin D. Roosevelt, que los alemanes iban avanzados con el tema de la bomba, algo que realmente era preocupante, sobre todo si esta bomba podía caer en manos equivocadas. La religión de Einstein. Se sentía judío y expresaba orgullo por serlo, pero no por la religión. Rechazaba el concepto de Dios judeo-cristiano. No creía que existía un Dios pensante, benefactor, que se interesa por el destino y las acciones del hombre. Se sentía muy influenciado por las ideas panteístas del filósofo Baruch Spinoza, la cual decía que Dios es el que uno lleva dentro, no la gran mentira que nos han vendido por cientos de años. Nos hace reflexionar de que hay que vivir la vida mucho. Esas ideas eran las que más compartía Albert Einstein. Finalmente, el científico alemán Albert Einstein muere en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años, a consecuencia de una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma aórtico. Para concluir, Albert simplemente fue un grande. Su muerte, su historia y principalmente su modo de ver las cosas hacen que este hombre sea una persona digna de ser recordada. Simplemente gracias, Albert.